No sé si ustedes recuerdan durante la pandemia, vamos al momento crítico de la pandemia, que llegó un momento que nadie podía salir de las casas, que todos los almacenes se cerraron, centros comerciales, y para mercar se podía ir a un supermercado, pero ¿cuántas personas podían ir a mercar de la familia? Una sola persona, nadie más, uno solo. Y era con la cédula, hoy era par o impar, pero no podíamos salir cualquier día, sino un solo día a la semana para ir a mercar. ¿Por qué te recuerdo esto? Porque quiero ilustrarlo de la siguiente manera. ¿Qué opina que hubiese una situación y que pasase algo parecido y que no hubiese donde comprar alimento, sino en un solo lugar en el centro? Vamos a colocarlo en Cali como conocemos, y que el único lugar donde usted pudiese ir a que le dieran mercado, comprar mercado, fuera allá en el centro, en la calle 12 con carrera 9. Pues los que somos del centro conocemos eso, ¿no? Y el único sitio donde usted pudiera ir a comprar mercado es al centro. Y ya usted era una persona de edad que no tiene fuerzas para ir allá, pero resulta que usted tiene una ventaja. Usted tiene 3 hijos, un hijo de 20, otro hijo de 15 y otro hijo de 10. ¿Cuántos hijos tienes? 3, uno de 20, otro de 15 y otro de 10. ¿A cuál de los 3 hijos enviaría usted al centro a traer ese mercado? ¿Al del 15, al de 20 o al de 10? ¿A cuál? Al mayor. Muy bien. La lógica suya y la lógica mía nos enseña que el que debe ir, ¿quién es? El mayor, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, y vamos a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Salvatore, una Biblia para Mbappé, por favor. 55, versículos 8 y 9. ¿Lo tienen? ¿Lograron abrirlo? Dice así la palabra de Dios. Y está hablando Dios, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces vamos a empezar con la lógica de Dios. Diga conmigo, la lógica de Dios. ¿Correcto? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. Y porque mis caminos no son sus caminos. O sea que los caminos de Dios son totalmente diferentes a nuestros caminos. ¿Y los pensamientos de Dios son qué? Son qué? Totalmente diferentes a los nuestros. Y lo más tremendo es que los caminos de Dios nos parecen que son más difíciles, y lo más tremendo es que no los entendemos. No entendemos. Dios nos habla y nos da algunos decretos y nos da algunas órdenes, pero nos parecen difíciles. ¿Cómo nos parecen? Difíciles. Pero no lo son, diga, pero no lo son. ¿Correcto? Nos parecen que no se ven atractivos,
pero son los mejores caminos a pesar de que no se ven ¿qué? Atractivos. No se ven amplios. Porque así dice la Biblia, no son amplios, pero tienen buen fin. Dígale a su vecino, tienen buen fin. ¿Me entiende? No se ven amplios, pero tienen buen ¿qué? Buen fin. No están pavimentados, pero son seguros. ¿Correcto? No están pavimentados, pero ¿qué? Son seguros. Se ven muy angostos e incómodos, pero son los caminos de Dios. Dígale a su vecino, pero son los caminos de Dios. ¿Me entiende? Son los caminos de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 7? Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad, está hablando Jesús, entrad ¿por dónde? Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¡Wow! Tremendo. Entonces, mire, aquí Jesús nos está dando claridad. Dice, entrada por la puerta, ¿qué? Estrecha. No por la amplia, sino por la ¿qué? Por la estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos se encuentran en la puerta ancha? Dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta. ¿Cómo es la puerta? Estrecha, hay que hacer cola. Dice, y angosto el camino que lleva a la vida, pero aquí hay algo. ¿Y pocos son qué? Ojo, ojo, algo tremendo. Y pocos son los que lo hallan. Entonces usted tiene que tener claro cómo es el camino de Dios. El camino de Dios parece angosto, es sin pavimento, parece sin visión. Y dice la Biblia que son pocos que, son muy pocos los que lo hallan. ¿Y cómo es la puerta? Dice que la puerta es que ancha, no, angosta, es incómoda, no es atractiva. Cuando usted llega a un centro comercial y ve una puerta ancha, abierta, ¿usted por dónde pasa? ¿Por la uchota o se va por la angostica? Por la ancha. Entonces dice que la puerta de Dios que es angosta, es incómoda y no es atractiva. Uy, ojo, ojo para que analicen esta palabra. La puerta de Dios es angosta, incómoda y no es atractiva, ¿correcto? Y eso es lo que Dios nos va a enseñar hoy, y que aprendamos a entender cómo son los caminos de Dios y cómo son los nuestros. ¿Cuántos quieren aprender eso? Porque es importante que aprendamos cómo son los caminos de Dios y cómo son nuestros caminos. Tenemos que aprender a entender que los caminos de Dios, así no los entendamos, son los mejores. Dígale a su vecino, el camino de Dios es el mejor. Y hay algo que quiero que aprendas hoy. A todos los que nos ven, no los he saludado. Buenos días, que Dios los bendiga. Los que están conectados en todas partes del mundo. Y algo que quiero decirles hoy. Cuando Dios te quiere bendecir o te va a bendecir, te bendice. ¿Me entiendes? Cuando tú eres fiel a Dios y Dios te va a bendecir, si tiene que mover cielo y tierra para bendecirte, lo mueve. ¿Cuántos dicen amén por eso? Usted tiene que tener claro, si Dios te va a bendecir, te bendice, opongas el que se oponga. No importa quién se oponga, Dios te va a bendecir. Así que dile a tu vecino, Dios te va a bendecir.
Así que no corra ni se apresure. Dios te va a bendecir, opóngase quién, el que se oponga. Entonces vamos con esto a comenzar la enseñanza. En Génesis 41, vamos a leer desde el versículo 1. A ver qué pasó en Génesis 41. Vamos a leer del 1 hasta el 4. Dice así: aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían, ¿cuántas? 7 vacas. ¿Cómo eran? Hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y en junta de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en junta de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. ¡Wow! Tremendo. Dice que Faraón tuvo ese sueño, 7 vacas hermosísimas, gordas, de 600 kilos, lindas, que valían un billete, grandísimas, pero dice que luego salieron otras 7 vacas, ¿qué? Flacuchentas, 7 vacas feas, flacas. ¿Y qué hicieron las 7 vacas flacas? Se comieron a las gordas. ¿Y se engordaron las flacas? No, dice que se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas y flacuchentas del viento solano. 7, y las 7 espigas menudas y flacuchentas, ¿qué hacían? Devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó a Faraón, y he aquí que era un sueño. 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió, no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Mira aquí algo lo bonito de la historia. Dios le en el mundo y en Egipto. Pero Faraón no sabía interpretar los sueños que Dios le dio. Y aparte de que no sabía interpretar los sueños, Dios puso en el corazón de Faraón falta de paz, intranquilo, agitado su espíritu y su alma, y se levantó al otro día. Y me imagino que el palacio de Faraón se volvió una locura, y Faraón enloqueció todo Egipto y mandó a llamar, dijo que a todos los magos, astrólogos, sabios, hechiceros, brujos, todos los poderosos de Egipto, los mandó a llamar y les contó que el sueño. ¿Y quién de ellos le reveló el sueño? Ninguno, nadie le pudo revelar el sueño a Faraón, nadie. Vamos al versículo 9. Entonces el jefe de los eunucos, de los coperos, habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, los echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven que hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. 14. Entonces Faraón envió y llamó a José
Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vamos a parar un segundo allí. ¿A quién llamaron para interpretar el sueño de Faraón? A José, correcto. Ojo que esto va con la ilustración que les di al comienzo. A José. Y pregunto, ¿quién era José? Respuesta, José era el hijo menor de Jacob. Era el hijo número 11 de los 11 hijos que ha tenido hasta ese momento Jacob. Era el menor de los 11. Era el preferido de su padre. Era el que su papá lo amaba. Y era el odiado de sus 10 hermanos. ¿Sus 10 hermanos qué? Lo odiaban, no lo querían para nada. Su papá lo quería y lo amaba. ¿Por qué? Porque era el menor. No, era porque era un excelente hijo. Hacía las cosas bien para su papá y para su mamá. Era obediente. ¿Están escuchando los que tienen papá y mamá aquí? Amén, eso es para ustedes. Era un excelente hijo, obediente. Se preocupaba por su papá, por su mamá. Era lo mejor. Y lo más tremendo es que su papá lo amaba tanto y su papá, cuando tenía 8 o 10 años, empezó a vestirlo de manera diferente. Y de todos los 11 hijos, al único que le daba una túnica de colores a rayas, como vestían los reyes, era José. Tremendo. Todos los demás vestían normal, pero a José le ponía una túnica ¿de qué? De príncipe. Diga conmigo, de príncipe. Ahora yo le hago una pregunta. Creo yo, no está escrito ahí, pero creo yo que que Jacob sin saberlo, estaba profetizando sobre su hijo. Claro, porque le ponía una túnica de príncipe. ¿Y a qué llegó a ser José en Egipto? El príncipe de Egipto. Así que a ustedes como papás yo le digo, profeticen sobre sus hijos. No le diga burro, dígale sabio. Dígale que es el mejor. Dígale que llegará lejos. Dígale que será próspero. Dígale que tendrá el matrimonio más hermoso, los hijos más hermosos, que llegará mucho más lejos que usted y que yo. Amén o amén. Profetice sobre sus hijos. A lo que me ven, profetice sobre sus hijos. Yo sin conocer de Cristo, cuando nació mi último hijo, Jacob, a los 2 meses me fui a Buenaventura, Juan Chaco, y lo bauticé en Huanchaco, en el mar. Tremendo. Y hoy escribiendo esta prédica anoche, sea tremendo, sin querer yo profeticé de que Dios lo va a usar en las naciones. ¿Cuántos dijeron amén? Yo solo, amén. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Jacob pensó en algún momento enviar a su hijo amado, adorado, el menor por ahí de 15 o 16 años, enviarlo a trabajar a Egipto para buscarse un mejor futuro? Porque Egipto era la capital del mundo en ese momento. Y entonces José había pensado enviar a su hijo menor, al amado, a la ñaña, a Egipto, por allá lejos, a trabajar para un futuro mejor y de pronto tratar de trabajar con Faraón. No. Pero, diga conmigo, pero. Aquí viene lo tremendo. Dios necesitaba bendecir la familia de Jacob, porque la familia de Jacob, que en ese momento no eran sino 70 personas, esa familia era el pueblo que Dios estaba levantando como el pueblo de Dios. Eran apenas 70, no eran nada, pero Dios necesitaba bendecirlo.
Dios necesitaba bendecir la familia de Jacob. Dios necesitaba que esa familia se multiplicara y que hiciera un pueblo grande. ¿Me entiende? Dios necesitaba a uno de sus hijos. ¿En dónde? En Egipto. Dios necesitaba a uno de su pueblo en Egipto. Pero aquí viene algo curioso. ¿Por qué Dios no envió a uno de los hijos mayores? Había uno que ya tenía 38 años. ¿Por qué no envió al de 38 o al de 35 o al de 30 o al de 32? Dios no, Dios escogió ¿a quién? A José, al de 18 años. ¿Por qué? Escuche pues, ¿por qué escogió Dios a José? Porque José era el más diligente. Diga conmigo, ¿el más qué? Era el más diligente y era el más fiel a su padre. Era el más diligente, el más obediente y el más qué? Fiel. Entonces Dios escogió ¿a quién? Al menor, al odiado por sus hermanos. Y ahora mi pregunta, porque cuando estábamos leyendo ahora, dice que cuando llamaron, ¿quién adivinara el suelo? ¿Llamaron a quién? ¿El sueño a quién llamaron? A José. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó José a Egipto? Por eso el título de este mensaje de hoy es, ¿con quién voy en mi camino? Usted hágase la pregunta, ¿con quién voy en mi camino? Porque nuestra vida hasta que nos vamos de este planeta Tierra es un camino. ¿Con quién vamos en nuestro camino? Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó José a Egipto? ¿Cómo hizo Dios para llevar a José a Egipto? Por eso leí al comienzo que Dios dice, tus pensamientos no son, ni tus caminos son mis caminos. Entonces Dios, para llevar a José a Egipto, lo primero que ocurrió en la vida de José es que una vez estaban sus hermanos cuidando las ovejas lejos del pueblo donde estaba papá, mamá y José. Y el papá mandó a José a llevarle comida a los hermanos y a informarse de ellos. Y cuando ellos vieron a José de lejos que venía, los 10 hermanos lindos y hermosos de José, cuando vieron a José, ¿qué dijeron? Ay, nuestro hermanito menor tan lindo. ¿Eso dijeron? No, cuando ellos vieron a José, usted lo va a leer en su casa. Cuando ellos vieron a José, lo que primero que dijeron, ahí viene el soñador. Ahí viene el que se cree la última Coca-Cola del desierto. Ahí viene el que se cree mejor que nosotros. Los 10. Y los 10 dijeron, ¿sabe qué? Matémoslo. ¿Quién dijo que lo iba a matar? Los hermanos. Dijo, matémoslo. Matémoslo y vamos a ver qué será de sus sueños. Yo le hago una pregunta. Si usted tiene hermanos y le tienen bronca, ¿qué opina que sus hermanos quieran matarlo? Imagínense la clase de hermanos que tenía José. Dijeron, matémoslo y lo iban a matar. Pero su hermano mayor Rubén dijo, no, no, no. ¿Cómo vamos a ensuciar nuestras manos con la sangre de nuestro hermano? Porque en ese momento venían los madianitas, que eran comerciantes de esclavos. Y entonces Rubén le dijo, vendámoslos a los madianitas como esclavo. Entonces los otros hermanos, los otros 9 hermanos dijeron, pues sí, ganémonos un billete. Y cuando llegaron los madianitas, sacaron a José, tremendo muchacho de 17, 18 años, y se lo vendieron como ¿qué? Yo le hago una pregunta, ¿cómo se sintió José cuando los madianitas le pusieron cadenas en las manos y cadenas en la nuca y se lo llevaron caminando como un esclavo? ¿Cómo se sintió José? Le hago una pregunta, ¿cómo se sentiría usted? Y los hermanos estaban felices, se repartieron el billete.
Le rompieron la túnica y la untaron de sangre de un animal y se la llevaron al papá y le dijeron que José estaba, ¿qué? Muerto. Entonces, lo primero que Dios usó para llevar a José a Egipto es que su hermano los quisiera, ¿qué? Matar. Y en segundo lugar, lo que Dios usó para llevarlo a Egipto fue que lo vendieron como, ¿qué? Como esclavo. Mire bien los caminos, cómo son los caminos de Dios y cómo son los caminos nuestros. El tercer lugar, cuando José llegó a el hombre, compró a José como esclavo. Y José estuvo con Potifar 5 años. Y usted lee la historia y dice que cuando José empezó a trabajar con Potifar en su hacienda, todo empezó a ¿qué? A prosperar. Que todo lo que José tocaba era ¿qué? Era bendecido y prosperado. Y todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Entonces Potifar un día dijo, bueno, pues yo no tengo nada que hacer aquí, tú aumentas las ovejas, las vacas, el camello, la cosecha, pues encárguense de todo. ¿Me entiende? ¿Por qué llevó Dios a José a trabajar con Potifar? ¿Sabe por qué? Para prepararlo como administrador. ¿Para prepararlo qué? Como administrador. Dios tenía un plan. Dios, recuerde que Dios ya sabe lo que usted va a hacer dentro de un mes, dentro de un año y dentro de 3 años. Ya Dios sabe cómo va a ser lo suyo. Pero si usted es fiel, Dios lo va a ir preparando. Y Dios lo va a ir organizando. Si es infiel, también va a ir perdiendo. Entonces Dios sabía para qué necesitaba a José. Y dice la Biblia que en la finca de Potifar, todo lo que José hacía prosperaba porque Jehová estaba con José. ¿Me entiendes? Y tú siempre que lees la historia de José dice, y Jehová estaba con José. Ahí es lo tremendo. Pero ¿qué pasó estando José donde Potifar? Que ya 5 años, ya después de Potifar vivía en un palacio José. Vivía como el rey allá. O sea que José ahora estaba ¿qué? Alguien que me diga una palabra. Diga cómodo. ¿Cómo estaba José? Cómodo. Era el jefe. Y no solo era, ya no era esclavo, ganaba billete a la lata. ¿Me entiende? Estaba cómodo, pero Dios necesitaba llevarlo ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Alguien quién habló? ¿Quién? Necesitaban llevarlo a Egipto. A ser rey, sí. Necesitaba llevarlo a Egipto. Pero él estaba cómodo en la casa de Potifar. Dios necesitaba llevarlo para que fuera primer ministro. Dios necesitaba sacarlo de allí y necesitaba llevarlo a ser el segundo después de Faraón. Dios necesitaba bendecir a Egipto porque a través de Faraón las 70 personas, familias de Jacob, se iban a convertir, se iban a multiplicar en Egipto y iban a ser una nación grande como lo fueron. Porque cuando los sacó Moisés eran más de 2 millones de personas. Entonces Dios necesitaba llevar a José al puesto con Faraón. Entonces, ¿qué hizo Dios para que José llegara a Egipto? Número 4. Dios hizo que la mujer de Potifar se enamorara ¿de quién? De José. No sé qué parecido tiene con las mujeres ahora, pero era una acosadora, hermano. Eso, el pobre José estaba por ahí, ella era, uy, José, haga así, y José hacía así, claro, y uy, no, Poti ya no es como José, este José es una hermosura, y ella vivía acosándolo. Y cuando Potifar se iba a camellar a la oficina, le decía, José, acuéstate conmigo. Sí, así dice la Biblia, acuéstate conmigo.
Y José le decía, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no, ojo las palabras de José, decía, yo no puedo ofender a Dios ni a mi amo. Él puso todas mis cosas bajo mis pies, solo tú no te puedo tocar porque tú eres su esposa. Pero ella siempre, ¿qué? Ay, parecido con algo hoy en día, no sé. Lo acosaba y lo acosaba. Y dice que una vez no estaba el marido y dice que cuando vio a José se le tiró encima y le quitó, ¿qué? La túnica. Claro, se la quitó y entonces José, ¿qué? Salió corriendo, hermano. Y cuando José salió corriendo, ella empezó a gritar y llamó a los criados. Y le dijo, este hebreo me iba a violar. Y esperó que viniera su marido. ¿Y qué le dijo al marido? Ese hebreo que tú trajiste me iba a violar. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No le parece curioso que en esa época, más si un esclavo iba a violar la esposa del amo, qué cree que le pasaba al esclavo? Lo mataban. ¿Y Potifar qué hizo con José? En vez de matarlo, ¿qué hizo? Lo metió a la cárcel. ¿Por qué? No, porque sabía qué clase de mujer tenía. Él ya sabía que la mujer no era una pera en dulce. ¿Correcto? Él ya sabía qué clase de mujer tenía. Entonces lo metió, ¿qué? A la cárcel. ¿Cuántos años lo metió a la cárcel? Como 4 años. ¿Y por qué Dios lo metió a la cárcel? Porque en la cárcel el Dios que todo lo sabe, el Dios que nunca pierde, el Dios todopoderoso, el Dios que quiere bendecirte. Ninguno dijo amén, yo sí digo amén. El Dios que quiere bendecirte hará lo que sea para bendecirnos. En la cárcel, Dios estaba preparando el escenario perfecto para el lanzamiento de José al estrellato. ¿A dónde lo tenía que llevar Dios a José? A la cárcel. Y mire ahí Génesis 40, versículo 1 al 3. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y les puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde, ¿qué? ¿Dónde estaba quién? Donde estaba José preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión, por no decir años. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban, ¿qué? Que estaban tristes. 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión en la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntemelo ahora. 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uva y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. 12, ojo a esto. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son ¿qué? 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza.
te restituirá en tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Wow, tremendo, ¿no? La revelación que le dio. ¿Cómo se puso el copero? Feliz, 14. Y entonces José le dijo en el 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ay, ay, ay. Ojo, yo quiero un paréntesis, ahora seguimos, un paréntesis ahí. La única vez que José confió en un hombre y le fue mal. Le dijo al copero, yo sé que Dios te va a restituir, que vas a volver a ser el copero del rey. Tú le vas a hablar al rey de mí y el rey me va a sacar de aquí. Y cuando el copero salió libre y estaba bendecido, ¿de quién se olvidó? Se parece a nosotros que Dios nos bendice y ¿de quién nos olvidamos? De Dios. ¿Sí? Pues es la única vez que usted ve en la Biblia que José confió en un hombre y el hombre le salió ¿qué? Faltón. ¿Me entiende? El hombre le salió ¿qué? Faltón. Se olvidó de José. Diga conmigo, el copero se olvidó de José, pero Dios no. ¿Me entiende? Cualquiera se puede olvidar de usted, pero Dios nunca se olvidará de usted. Usted tiene que tener esa tranquilidad y esa paz. Cualquiera te puede traicionar, cualquiera te puede dar la espalda, pero Dios nunca se olvidará de ti y Dios nunca, nunca, nunca te dará la espalda. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No le parece tremendo los caminos de Dios que usó para llevar a José a Egipto? Entonces, el copero se olvidó de José. Pero Dios necesitaba bendecir a José. Porque a saber de José, Dios iba a bendecir a raíz su pueblo. Y Dios necesitaba bendecir también ¿a quién? A Faraón y a Egipto. Porque era el país más poderoso del mundo. Entonces, ¿qué quiero decirle algo? Antes de seguir adelante. Los caminos de Dios parecen difíciles, pero no es cierto. Dígale a su vecino, no es cierto. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir esto? Si estás pasando por algún problema, parece difícil, pero no es cierto. Yo quiero que entiendas una voz de esperanza de parte de Dios. Los caminos de Dios parecen difíciles, pero no es cierto. Son caminos de bendición. Diga conmigo, mi caminar en Dios es un camino de bendición. Parece que de pronto es una senda estrecha. Parece que estás caminando por una senda estrecha. Parece que es una senda incómoda. Pero déjame decirte, vas en bendición porque Dios va contigo. ¿Me entiendes? Es la diferencia. ¿Vas en qué? En bendición porque Dios va contigo. Y dice que cuando José estaba con Potifar, Dios estaba con él. Y cuando tú lees la cárcel, dice, y fue José a la cárcel y Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Así que te digo que tengas ánimo. Dios va contigo donde quiera que vayas. No importa el camino que estés llevando. No importa por lo que estés atravesando. Dios está contigo y Dios pelea por ti. Así que no tengas miedo ni tengas dudas, ¿ok? Dígale a su vecino, Dios va contigo en tu camino. ¿Sí o no? Por los caminos que Dios nos lleve, solo vas tú y Él. Nadie más. Entonces dice que llamaron a José delante de Faraón. Dice que lo afeitaron, lo vistieron y fueron y se lo llevaron a Faraón. Y entonces Faraón le narró el sueño a José. Faraón le contó el sueño a José.
Y entonces José le respondió, Génesis 41, Faraón le narra los sueños a José, y entonces Génesis 41, 28. Y dice, esto es lo que respondo a Faraón, dice José. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de ¿qué? De hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y a suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que las cosas es en firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Mire bien la humildad de José. No dijo, bueno, yo creo que podemos hacer lo siguiente. No. Dijo, no, provéase Faraón de un varón prudente, ¿qué? Y sabio. Él no se puso por delante. Provéase Faraón de un hombre prudente y ¿qué? Y sabio. ¿Qué más? ¿En qué parte iba? Y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra, es que de lo que coseche saque el 5% y lo guarde. Quinte la tierra es saque el 5% y lo guarde. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recoja el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Mire bien, es el que estaba preso, el consejo que estaba dando. Y aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Aquí viene lo bonito. 37. El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dígase, soy yo. Tremendo. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como yo, me digo como tú. No hay entendido ni sabio ¿qué? Como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y lo puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Diga, cuando Dios me va a bendecir, me va a bendecir. ¿Me estás entendiendo? ¡Qué tremendo! Mire la humildad de José. José no dijo, yo soy el hombre, y yo creo. No. Dios lo llevó de Potifar. Dios le preparó como administrador. Y sucedió exactamente lo mismo que en la cárcel. En la cárcel, el jefe de la cárcel le entregó la cárcel a José porque era el mejor. Potifar le entregó todo porque era el mejor. Y ahora Faraón le dijo, no sabe qué, hermano, maneje usted el país, yo me voy a sentar a tomar té. ¿Me entiende? Cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Y la enseñanza es esta: los caminos de Dios
son los caminos de Dios. No importa por lo que estés pasando, ese problema, Dios lo está usando para bendecirte. Si no viniera ese problema, no podrías llegar al próximo paso. Dios no quiere vernos cómodos. Quizá estamos cómodos con lo que tenemos, pero Dios quiere que lleguemos más lejos. Vuelvo a la ilustración del comienzo. Le dije, usted manda al de 20, o al de 15, o al de 10, todos dijeron al de 20. ¿Y a cuál había que mandar? Al de 10. De los 11 hermanos, de los 38 años para abajo, ¿a quién mandó Dios? ¿Al de 38 o al de 15? Al de 15. ¿Me entiende? Si usted es fiel, Dios lo llevará adelante. Contra viento y marea, contra sus enemigos, contra el que se lo ponga. Y vayas donde vaya en tu caminar, Jesús siempre irá contigo. No te preocupes. Dile a tu vecino, donde vayas, Jesús siempre irá contigo. Y quiero decirte algo, los caminos de Dios son los mejores. Y el enemigo no los va a encontrar. ¿Cómo así? Sí, en los caminos de Dios, cuando nosotros vamos con Dios, los caminos de Dios son solo de Dios y tuyos, nadie más. El enemigo no los va a encontrar. Y si no, se la voy a poner fácil y con esto termino. Pregúntele a Moisés. Cuando Dios llevó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto y lo llevara a la tierra prometida, el camino por donde iban todas las caravanas, ¿por dónde lo llevó? Por el desierto. ¿Quién podía entrar al desierto sin morirse? Nadie. ¿Me entiende? La ilustración que quiero darte es que si hay que irte a no decir ¿por qué me pasa a mí? Dios te está preparando para el próximo camino, para la próxima bendición. Vas a llegar muy lejos. Israel anduvo en el desierto 40 años para llegar a la tierra prometida. Dios quiere bendecirte. Dile a tu vecino, Dios quiere bendecirte. Es más, no diga quiere, diga Dios necesita bendecirte. ¿Qué dice Juan 14? Diga conmigo, repita conmigo, Dios necesita bendecirme. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Jesús le dijo, ¿yo soy qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino nuestro? Jesús. Jesús muy claro. Yo soy el camino. Y por donde tú vayas, Jesús siempre va a ir contigo. ¿Me entendió o no me entendió? Donde tú vayas, cuando tú emprendas la vida, ve siempre de la mano de Jesús. Quiero decirte, haz algo en tu casa hoy, o hágalo por la mañana, o hágalo cualquier día, pero empiece desde hoy. Por fe coja la mano de Jesús y vaya con él y dígale, Señor, tú vas conmigo. Y si tú vas conmigo, ¿quién contra mí? Acostumbra, cógelo de la mano al Espíritu Santo y dile, Señor, tú vas conmigo. Y si tú vas conmigo, ¿quién contra mí? ¿Me estás entendiendo? La bendición de Dios viene en camino. Vamos, ¿cuánto lo cree? La bendición de Dios viene en camino. No te salgas del camino. No le falles. No reniegues. No pierdas la fe. No te conviertas al mundo. Síguele fiel, que Él te va a bendecir.
Que se cumpla esa gran promesa de Deuteronomio 28. Mis bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Aleluya. Este es el mensaje que Dios tenía para nosotros hoy. Por eso el título, ¿quién va conmigo en el camino? Apréndaselo para usted. ¿Quién va conmigo en mi caminar? En tu caminar, Jesús va contigo y Él te dará la victoria. Amén. Colócate de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por todos los que nos ven, Señor. Gracias porque nuestro camino tú vas con nosotros, Señor Jesús. Gracias porque en nuestro camino tú vas con nosotros, Jehová de los ejércitos, Dios poderoso, Dios invencible, Dios soberano, Dios que nunca pierde, Dios que se la sabe toda, Dios que todo lo puede, Dios Padre mío, Señor mío, y Dios mío, declárelo ahí. Dígale, Señor, yo te doy gracias, porque en mi camino tú vas conmigo, Señor, y todo lo que hago prosperará, porque tú estás conmigo, Señor. Dile gracias por esta palabra, dile gracias por enseñarme, Señor, que en mi camino tú vas conmigo, que no voy solo, y que los problemas son parte de la plataforma para lanzarme a la bendición. Dígale a Dios eso, Señor. Este problema que estoy atravesando es parte de la plataforma de lanzamiento para ir a la bendición, a lo que tú tienes preparado para mí. Dile, Señor, yo quiero darte gracias, Señor, por este año que termina, Señor. Tal vez ha sido un año duro, tal vez ha sido un año difícil, Señor, pero ha sido plan tuyo para bendecirme, Señor. Dile, voy a comenzar un nuevo año, pero con tu bendición. Con tu bendición, Señor. Con tu bendición, no con mis planes, sino con los tuyos. Así que te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A todos los que nos ven, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios alce su rostro sobre ustedes, que Dios ponga en ustedes paz de verdad. Que sepa que aquí en el Encuentro de Vida oramos por todos ustedes, todas las semanas y todos los días, que no los hemos dejado solos ni los dejaremos solos. Dios sabe que así es. Así que Dios los bendiga, un nuevo año siempre en compañía de Jesús y siempre con la ayuda de Jesús y siempre con la bendición de Jesús. Que Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.